Un desfile muy curioso del que nos van a hablar tanto Sergio Caminero, muy buenas noches, Buenas noches. como Ruth Madruga, buenas noches, Hola, buenas noches. historiadores ambos, actor y actriz también, Ujú. y vamos a decir, los responsables de que se vaya a celebrar mañana en el Teatro Principal de aquí de Palencia un desfile, decía, curioso cuando menos, pero sobre todo, vamos a decirlo así, muy fiel desde el punto de vista histórico, ¿no? Sí, riguroso. Vamos a hacer un desfile histórico. Vamos a recorrer 600 años de moda femenina a través de las joyas y de complementos y trajes de época, sobre todo. Ya veníamos haciéndolo en las rutas, ya veníamos utilizando trajes bastante rigurosos, al ser historiadores lo tenemos como defecto ya de profesión. Y el año pasado ya hicimos un desfile, al culminar las rutas de época modernista, y este año pues le planteamos al ayuntamiento continuarlo y hacerlo mucho más grande, y ha surgido este. Y la verdad Claro, es que muy contentos. no es efectivamente la primera vez que celebran un desfile de este tipo, ¿no? Que es lo que No, comentaba, que al claro. final ya se está empezando a convertir casi en una tradición, ¿no? En el colofón de esas Esperemos rutas. que se consolide. Esperemos que sí. Sí, además es lo que comentaba mi compañero Sergio. El año pasado ya se hizo como colofón de las rutas y este año lo que se ha añadido, como bien decía Sergio también, es esa pequeña pero importante parte que son las joyas, que también completan perfectamente esa imagen que bueno, pues se expresa a través del traje, en este caso. Así que sí, ha sido muy interesante ampliarlo por esa línea. Claro, además es curioso porque es un recorrido, lo comenta, de 600 años. Es decir, Sí. no es lo mismo que también necesita y tiene su complejidad, ¿no? El hacerse con un atuendo, ¿no? Con distintos ropajes de época modernista, Sí. pero en este caso nos remontamos mucho más atrás en el tiempo. Es un reto, porque es lo que dices tú, es normal que una compañía trabaje una época y tenga vestidos sincrónicos de esa época, homogéneos, digamos, ¿no? Toda una época, la modernista o el siglo XVI, pero aquí había que conseguir 17 vestidos, que son los que van a salir al final mañana, de todas las épocas, es decir, del siglo XIV, XV, XVI, XVII, y de distintos momentos, de distintas partes de Europa, y con la rigurosidad que se nos caracteriza, ¿no? Queríamos que viniera lo mejor. Y por eso los trajes los va a firmar prácticamente en su mayoría Inmaculada Cedeño, María de Melo Collection, y las joyas también otro grande de la joyería española en este momento, que es Rafael Aguilar, que tiene su tienda en Valladolid y que bueno, se especializa en hacer réplicas históricas de joyas desaparecidas. Entonces, pues bueno, nos ha ayudado muchísimo en este desfile. Bueno, algo nos ha adelantado Sergio, pero Ruth, ¿qué es lo que van a poder encontrar mañana los palentinos que se acercan al Teatro Principal? Recordamos, la entrada es totalmente gratuita, lo único ir con tiempo, o en la medida de lo Claro, posible, eso es. para no quedarse fuera. Pero bueno, que aquellos que se acercan hasta el Principal, ¿qué es lo que van a poder ver? Pues sobre todo van a saber entender y disfrutar, porque además va a ser de forma muy amena y sencilla, para que todo el mundo al final, bueno, pues tenga unas nociones de lo que ha sido y cómo ha evolucionado el traje, sobre todo en este caso la moda femenina, quizás más que la masculina, a lo largo de los diferentes siglos, además relacionándolo con momentos históricos y con elementos también que están en Palencia, que ellos conocen y están acostumbrados a ver, y poner un poco el foco de atención pues, en un elemento diferente, en una obra de arte que no se suele conocer, pero que también es sumamente interesante, que también les va a recordar a las otras que sí conocen y de las que normalmente suelen hablar, y que además es muy curiosa realmente también, bueno, pues para entender cuál era el contexto histórico de cada momento, que también es lo que nosotros trabajamos en nuestras rutas de una forma muy amena. Claro, nosotros necesitábamos hacer este complemento, porque en las rutas, digamos que en escena mostramos los trajes como son, pero muchas veces nos quedamos con ganas de decir, bueno, y debajo de esta capa y esta otra, y esta tela viene de este sitio, y este color es por esto, y esto Sí. por esto. Entonces, y estos patrones pues aparecieron en este momento y desaparecieron en este otro. En los guiones podemos poner a veces Algún datos guiño a muy lo mejor, ¿no? indirectos, claro, guiños indirectos. Entonces, pues estaba bien salir de ese contexto actoral y entrar en uno de pues, tipo charla, donde Sí. ahí sí que podemos desvestir a las modelos y decir, pues fijaos qué miriñaques llevaban, cómo son los armazones, o por qué pesa tanto, o cómo pueden sentarse con esto, o cómo pueden andar. Entonces son cosas que van llevando los trajes y que realmente pues, en este tipo de desfiles, en este tipo de actos, pues cuando se pueden decir.
Claro, es una forma de hacerlo muy didáctico también y que encima la gente aprenda, que Sí. también matamos dos pájaros de un tiro, cosa que ya hacen al fin y al cabo en las rutas, ¿no? Que la Sí, gente se entretenga, sí, se sí. divierta No, y también aprenda. En Teatro Naos, uno de los valores que tenemos es que la gente aprenda y que Sí. se ría. Son los dos que tenemos, por eso queremos rigurosidad, pero al mismo tiempo una rigurosidad que no sea aburrida. Claro. Entonces yo creo que sí que va a ser muy didáctico y muy pedagógico, sí. Bueno, y estamos hablando de los trajes, que efectivamente tienen esos detalles de, pues eso, una tela, por qué se usa esa determinada tela, el por qué a lo mejor un determinado corte, por qué, ¿no? También, de alguna manera, no sé si refleja otras obras de arte, de las que vamos a hablar luego, como las joyas, pero otras obras de arte como son los propios cuadros, Claro. que no sé si a la hora de hacer esos diseños, en este caso la modista, se ha fijado precisamente en referentes que casi siempre son pictóricos, obviamente. Siempre hay que estar viendo muchísimos cuadros de la misma época para ver, porque claro, ellos por ejemplo nos pintaban de espaldas, entonces hay que aprovechar personajes que estén de medio lado, personajes, retratos distintos, para ver qué costura, cómo era la costura, es la misma prenda o es otra, o sea, son muchas veces muchas incógnitas que muchas veces quedan ahí, es decir, llegamos hasta donde podemos leer. También es cierto que nosotros empezamos en el siglo XIV y que a partir del XV ya hay publicados libros de patrones, y sobre todo en el XVI, XVII. Entonces la modista ya cuenta con patrones originales, que adaptándolos a las tallas de las modelos puede conseguir un traje bastante fiel a lo que se hacía en ese momento. Claro, pero el diseñador de joyas, ¿en qué se basa? Es Ese decir, es el problema. ahí sí que ya tiene que ser en un cuadro, en una imagen muy concreta, Ese ¿no? es el problema, Sí. pues es que las joyas es un arte que está minusvalorado en este aspecto porque no se han conservado muchas, porque normalmente se fundían para hacer joyas más actuales. Entonces digamos que una historia de la joyería o de las artes decorativas no está tan presente como una historia del arte pictórico, por ejemplo, o una historia de la moda. Entonces, en este caso, Rafa pues, se ha formado en Florencia, en una tradición antigua de orfebres que conecta con los renacentistas, ¿no? Y él lo que hace es buscar pues muchos cuadros, muchas fórmulas, a ver qué piedra puede ser, qué brillo es este, porque claro, también los cuadros, las esculturas, pues muchas veces son una pincelada. Nosotros, por ejemplo, cuando nos hemos encontrado este año el reto de la menina, de la que hablaremos luego, pues muchas veces tenemos una pincelada y en esa pincelada tenemos que adivinar si es una perla, si es un cristal de luna o qué es, porque realmente es un brillo, entonces es un brochazo. Entonces, ¿qué es eso, no? Claro, lo que va a poder ver en este caso desde el punto de vista de la joyería, quien se acerca al principal en la jornada de mañana, va a ser reproducciones de joyas que llevaban personajes muy relevantes. Eso es. Comenzamos hablando, por ejemplo, de Isabel de Portugal, Sí. cuyas joyas, por cierto, o cuya reproducción de las joyas tenemos aquí con nosotros, y podemos ver además, porque es lo que comentaba Sergio, al final hay una referencia y es la que se toma, lo que pasa es que a partir de ahí pues queda mucho trabajo por hacer, ¿no? Sí. Claro. complicado. Bueno, en el cuadro tenemos a Carlota de Borbón, Sí. entonces, bueno, hablamos de Empezamos Luisa Carlota de empezando por Borbón. Carlota, entonces. Pues en este caso vamos a mostrar este traje con estas joyas. Es un proyecto que llevó Rafa de manera muy personal, esta corona que es impresionante, y son joyas que se perdieron. En el caso de los Austrias se perdieron porque en la Guerra de Independencia pues las llevó Bonaparte, y solo se conservaba una de las perlas que se llama la Peregrina, que perteneció a Liz Taylor y que actualmente pues ya se ha subastado. El resto de las joyas, todas las joyas que salen en los retratos, se han perdido. Bueno, alguna queda, por otra parte. Alguna queda, sí. Y lo que hace Rafa es reproducirlas en joyería original, es decir, las perlas con los mismos cristales, con las mismas piedras que llevaban, y por eso también son obras de muchísimo valor porque están hechas a mano y están hechas sobre un hipotético, pero con materiales preciosos, en oro, plata, perlas y demás. Es decir, que nadie piense tampoco que son las joyas de una reina, son una emulación de las joyas de una Claro, reina. sí, 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 Eso sí, es, sí, sí. sí. Sí, porque Digo, sobre todo si hay algún pájaro que dice, yo con esto me jubilo ya. No, Sí, no, a ver, son materiales muy preciosos los Sí. que tenemos ahora mismo en la mesa y los que van a llevar las modelos mañana. de los que trabajan Porque los es algo, joyeros, al fin y al claro, cabo, ¿no? sí, sí, Lógico. porque ahora mismo es incalculable, ¿no? el trabajo que puede llevar esta corona y los materiales que lleva encima, pero realmente sí, son reproducciones porque la original se perdió en un momento dado. Entonces lo bonito es eso, que Rafa coge un cuadro y consigue darle vida
Y también este es un momento especial mañana porque vamos a unir por primera vez estas joyas a un traje que también es una reproducción de época en telas originales y en materiales originales. Entonces es un momento pues prácticamente único para poder ver este desfile. Vamos a ver también, que me he quedado yo con las ganas de comparar la versión original y la reproducción Sí. de Isabel de Portugal. Isabel de Portugal, pues como veis lleva arriba un broche en la cabeza y luego una cruz. Sí. Este es un cuadro de Tiziano que pintó después de... ya había muerto ella, pero si veis es prácticamente igual el que tenemos Sí. en la mesa que el que tiene ella. O sea que realmente pues es un collar de perlas, pues las perlas son también en este caso originales. Sería este collar que tenemos aquí. Aquí ven a la izquierda en la imagen. La Sí. verdad es Sí. que El de la piedra roja. al final es un trabajo, lo que comenta, es incalculable y, Sí. y al final en joyería, y también lo que comentaba para la modista, Claro. son muchísimas horas invertidas que estos desfiles pues vienen a hacer un poco de justicia, ¿no? Y que la Sí. gente Sí, lo es reconozca. que es para todos los artesanos involucrados, porque por ejemplo los armazones los han hecho herreros o también zapateros, peluqueros, es decir, muchos artesanos están involucrados en esto y es una búsqueda, porque ellos sí que tienen un saber ancestral que es el que comunica con este tipo de cosas, pero se ha perdido la forma de hacerlo muchas veces. Entonces al herrero, por ejemplo, le dijimos, pues tienes que hacer un guardainfante. Dice, ¿y eso qué es? Pues una estructura de metal que se lleva en el siglo XVII. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, eres herrero. Es decir, muchas veces lo que tienen ellos es una búsqueda, tienen que experimentar, tienen que probar. Inma, por ejemplo, cuando nos ha hecho la menina, que mañana se estrenará, ha tenido que probar y ha tenido que ver, aunque tenga los patrones, aunque tenga muchas referencias pictóricas, porque Velázquez pintó muchísimas damas de guardainfante, pero realmente pues tienes que investigar y tienes que ver, dentro de lo que sabes, cómo pudo hacerse. Entonces son retos para ellos también, sí. Bueno, ese será uno de los trajes más espectaculares que seguramente todo el mundo está esperando mañana, el de las meninas. El de la No menina, obstante, sí. habrá muchos más y lo mejor que pueden hacer, se os recordamos, es acercarse, recuérdenselo. Teatro principal a a las las 8:30 hasta completar el aforo, así que no tarden mucho en ir. Eso es. Pues Sergio, Ruth, muchas gracias a los dos por acercarse a hablar con nosotros, a mostrarnos todo esto, adelantárnoslo para que lo vean nuestros espectadores y sobre todo que vaya todo muy bien mañana en el desfile y que tengan un muy buen 2019. Esperemos que Muchísimas lleno de gracias. éxitos teatrales y no teatrales también. Igualmente, Muchas gracias, muchas igualmente.